Bienvenidos. Para los que no me conozcan, yo soy Juan Romeo, soy miembro de la Junta de Estrategas. Hoy vamos a tener la segunda charla de las programadas dentro del ciclo de inteligencia artificial que tenemos previsto. Para los que no pudisteis estar en la primera, en la cual yo tuve el honor de ser uno de los ponentes, pues hablamos de la inteligencia artificial aplicada un poco en general, el análisis de la voz y la visión artificial. Y entramos un poco en temas técnicos, de qué es, qué son, cómo funcionan, y luego también ya un poco más genéricos, soluciones que aportaban en campos pues, cada vez de lo más variados, ¿vale? En esta segunda conferencia vamos a hablar de plataformas digitales. Todos sabemos Facebook, LinkedIn, Amazon, Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿quién no ha oído hablar de ellas? Todos seguro que en algún momento nos hemos preguntado qué ha pasado con esto, que por qué de repente esos crecimientos exponenciales tan enormes, por qué lo han tenido y cómo han sido capaces de reemplazar a negocios tan sólidos, tan asentados, pues que llevaban décadas y los están literalmente echando del panorama, a pesar de sus bienes tangibles, ¿no? de hoteles por todo el mundo o almacenes por todo el mundo, pues parece que son negocios que están quedando ya desfasados. Pues estoy seguro que después de esta charla, esa respuesta a esa pregunta que todos nos hemos hecho, que cada uno tendrá la suya, su respuesta particular, más o menos elaborada, pues después de esta charla yo estoy seguro que vamos a tener una respuesta más clara, más completa, ¿no? Y al menos eso es lo que nos hemos propuesto, ¿vale? Para esta charla traemos a dos ponentes de altura. La primera de ellas, Esther Sánchez, que me imagino que la mayoría la conocéis, aparte de ser nuestra presidenta de Estratega desde hace más de 2 años, pues lidera Women in Big Data. En España es miembro del Comité Internacional también y además trabaja en Vodafone dirigiendo el Departamento de Soluciones Digitales y Ecosistema de Partners. Casi nada. Incansable, tenaz, persuasiva, motivadora, son algunas de sus cualidades diarias. Es licenciada en Ciencias Físicas, máster en Instituto de Empresa en Transformación Digital. Tiene un curso por la Universidad de Boston en Estrategia de Plataformas, muy apropiado para esta charla. Y lejos de permanecer en su forma de confort, está permanentemente actualizándose y realizando cursos innumerables de su campo de conocimiento. En esta ocasión va a llevar la charla a modo de entrevista coloquio con Sarah Harmon. Y Sarah Harmon, pues directora de Microsoft, CEO en LinkedIn, CEO en Habitísimo, pues ya con eso en realidad un poco más hay que decir, ¿no? Aún no he tenido el gusto de conocerla personalmente por culpa de la pandemia, pero sí virtualmente y telefónicamente. Y obviamente lo que sí he hecho para esta introducción pues, ha sido profundizar o cotillear, como lo queráis llamar, por internet, principalmente en LinkedIn, que para eso está. Y bueno, pues así brevemente de esos vídeos pues me puedo quedar con reflexiones que me han gustado, que me han parecido muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues de las cualidades más importantes para el crecimiento personal son la persuasión, es decir, saber venderse, y la curiosidad, mantenerse activo y actualizado. O sea, cualquiera diría, no, pues tienes que ser muy listo, no, persuasión y curiosidad, importante. O una frase lapidaria, como que cuando te acomodas es cuando comienza tu muerte profesional, ¿no? Es tan lapidaria como cierta, la peligrosa área de confort. Y un dato que ha compartido también que me parece muy interesante, con su enorme experiencia profesional, y es que pues para todos los que queremos divulgar noticias o comentarios, pues dice que los vídeos hechos por uno mismo son mucho más virales en Internet que cualquier noticia que copies y pegues y reenvíes, o cualquier vídeo profesional o noticia que envíes, ¿no? Así que esto, que tome nota todo el que quiera difundir algo, ¿no?
Bueno, ya para terminar, pues he recogido algunos de los adjetivos que dedica la gente que la ha conocido y ha trabajado con ella, ¿no? Y la verdad es que me podría haber ahorrado todo lo anterior y simplemente pues, haber dicho Sarah Harmon, pues trabajadora, cultivadora, solidaria, comprometida, visionaria, talentosa, inteligente, líder, mentora, amable, accesible, empática y madre maravillosa, también, todo. Así que, bueno, ¿qué decir? Bueno, sí, esta no es de internet, esta es mía, del contacto que he tenido con ella telefónico. Y es que, además de sus puestos de responsabilidad y de su dilatada experiencia, no he perdido la humildad que todos deberíamos tener independientemente de donde estemos, ¿no? Así que ya sin más, os dejo Esther y Sara, Sara y Esther, todo vuestro. Pues muchas gracias, Juan. Y la verdad es que pues es un placer tener aquí a Sara, compartir con ella hoy la charla. Y lo que voy a hacer, el papel que me ha tocado a mí, primero es haceros una breve introducción sobre este mundo de plataformas, que todos hemos oído hablar. Pero bueno, al final hay una serie de características y hay una serie de modelos alrededor de las plataformas que yo creo que es interesante pararnos 5 minutillos a reflexionar sobre conceptos que son muy básicos, pero que no por ello, bueno, que podemos mezclar, ¿no?, en alguna ocasión. Y a partir de ahí, pues empezaré lo que, como comentaba Juan, una serie de preguntas, diálogo con Sara, porque aquí hemos venido todos a saber qué hay detrás de LinkedIn, Sara. Así que todo lo demás es una mera introducción para, bueno, poner contexto a todo esto y para charlar en profundidad con ella, ¿vale? Ahora avanza. Vale, aquí simplemente, como os decía, modo de introducción. ¿Qué es esto de las plataformas? O sea, cuando estamos hablando de, ya no de plataformas tecnológicas, ¿no?, sino del modelo de negocio de plataformas, qué es y cómo funciona. Pues a nivel general, o sea, lo que sabemos ahora es que los negocios tienen unas fuerzas importantes que estamos viendo que están cambiando todo, ¿no? Cómo hacemos las cosas, cómo nos dirigimos a nuestros clientes, cómo nos relacionamos. Y estas fuerzas, pues por un lado son los datos, como no podría ser de otra manera. Estamos en la era digital, la era de la información, y sabemos que es importantísimo gestionar esos datos y analizarlos porque nos proporcionan conocimiento. Por otro lado están las redes. O sea, sabemos que es también la era y estamos en el mundo de las redes sociales y las interacciones cada vez más digitales y menos físicas. Esto trae muchas posibilidades, aunque luego sabemos también que hay riesgos, como luego hablaremos con Sara y profundizaremos. Y por último, pues otra de las fuerzas que vemos y en todos estos cambios que se están produciendo son las plataformas, que al final, como decía, más allá de la tecnología, la plataforma es un modelo de negocio que, usando los datos y la inteligencia, pues hace que tengamos una forma diferente de aproximarnos a nuestro mercado, ¿vale? Por dar una definición, bueno, hay muchas maneras de hablar de esto, pero lo que sí que está claro que en una plataforma los conceptos fundamentales son: hay una infraestructura que debe ser abierta para que haya mucha participación, que es lo que las enriquece y lo que les da todo el poder que tienen, y esto haga que se faciliten esas interacciones que se deben realizar entre los que llamamos productores y consumidores, que muchas veces se mezclan. O sea, muchas veces el que es productor en otro momento puede llegar a ser consumidor. Todo esto regido por unas normas y una gobernanza que tiene que estar claramente explicadas cuando tú arrancas tu modelo de plataforma. Aquí, profundizando un poquito en estas características, si alguien quiere saber más de todo esto, hay un libro que es considerado la Biblia de todo esto, por eso quería enseñároslo. Se llama Platform Revolution, ¿vale? Este libro está escrito, bueno, pues los autores son varios y son profesores y gente colaboradora con el MIT, con la Universidad de Boston. Y aparte de este libro, de los mismos autores, hay un curso, que es el que comentaba Juan, que yo he realizado con la Universidad de Boston, que lo tenéis, como no podía ser de otra manera, en plataformas educativas, está en este caso en edX, y lo podéis hacer de forma gratuita, o si ya queréis tener una certificación, pues existe la posibilidad de participar en los exámenes y certificaros, ¿no? Yo os diría esto a modo de profundidad. Aparte de esto, hay cantidad de artículos y de todo lo que queráis encontrar, pues ahora mismo de libros, y si alguien quiere más bibliografía, pues yo tengo muchos libros y os podría recomendar algunos de ellos, ¿vale? Y como decía antes, las características fundamentales cuando hablamos de plataformas:
que sea abierta para que facilite la participación de terceros, pues que haya unas gobernanza, unas reglas que marquen en qué marco queremos que se mueva nuestra plataforma y que nos permita también expulsar bueno, pues actuaciones que no son correctas cuando estamos hablando muchas veces de entornos anónimos, ¿no? Luego las interacciones es la clave. Entonces aquí el propósito que tiene la plataforma es que se produzcan los match que se llaman mayores, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que cuando yo voy a Netflix y empiezo a ver un listado de películas, pues que encuentre una que realmente me gusta y que me apetezca ver. O que si me meto en Amazon, pues que encuentre el artículo que quiero. O sea, esa es la clave que va a hacer que las plataformas crezcan y que las plataformas al final consoliden bueno, pues su modelo de negocio. Que haya las mayores interacciones posibles porque estemos aportando valor. ¿Vale? ¿En qué se diferencian de los negocios tradicionales? Pues un negocio, como lo conocemos hasta ahora, es un modelo lineal, como veis aquí dibujado. O sea, yo tengo una producción, una fábrica, pues tengo que comprar unos materiales, hago mi producto, lo empaqueto, lo distribuyo, lo llevo a un sitio físico y a partir de ahí pues empiezo a tener una demanda y lo vendo, me puede sobrar stock, no, pero es un modelo muy lineal que esto pues conlleva al final bueno, pues problemas, ¿no? Y tiene desventajas, pues como que me puedo pasar al fabricar, me puedo quedar corto, puedo acertar con la moda que cambia, pues hay un montón de problemáticas que ya estamos viendo, ¿vale? El modelo de plataformas es un modelo triangular y como os decía antes aquí, por un lado están los que producen, que son todos los que participan y que pueden ser, pues como en el caso de una plataforma, por ejemplo, Airbnb, conocemos todos, pues los productores son todos los propietarios de esas viviendas que ponen a su disposición ese periodo vacacional para que un consumidor vaya puntualmente a su casa. Productores de todo tipo, ¿no? Como veremos luego. Entonces, la plataforma facilita todo esto. Grandes atributos que diferencian lo que sería ese modelo de plataformas. O sea, está basado siempre en la interacción, como os decía antes. La demanda es la clave, el cliente, el consumidor. O sea, qué quiere, cómo lo quiere y cuanto más gente consiga que esté dentro de mi plataforma, más valor voy a tener y mejor servicio les puedo dar. Aquí lo importante es el ecosistema. O sea, cuanto más enriquezca yo mi plataforma con productores, pues más rico va a ser mi producto. Estos productores son los que me van a traer la innovación. Un modelo más lineal, más industrial. Yo mismo como empresa soy la que hago innovación. Si tengo un montón de gente enganchada a mi plataforma, ellos mismos van a proponer productos diferentes que enriquezcan lo que yo estoy ofreciendo a mi usuario final. ¿Vale? Y ese valor de la plataforma, o sea, viene dado por el valor de toda mi comunidad, no simplemente es el valor que tenga yo como empresa. Por eso esto escala y por eso estamos viendo ese crecimiento exponencial, ¿no? Aquí un poquito de incidir en lo que os acabo de comentar, ¿no? Para diseñar la plataforma, la clave es qué unidad de valor propongo yo a los consumidores. Una de las claves de por qué esto está creciendo tanto es el efecto de red. O sea, aquí el usuario está creando valor para otros usuarios y esto es lo que hace que enriquezcas completamente tu plataforma. No solamente eres tú y al final lo que tienes contratado, lo que va dando valor, sino que los propios consumidores enriquecen, porque hay 4 lados, como veis aquí, enriquece el consumidor a los otros consumidores, da valor en los otros productores porque se crean esos ecosistemas y entre ellos pues es la forma que tiene de diferenciarse el mundo digital de lo que es el mundo físico. Otra característica importante cuando tú lanzas una plataforma, y aquí es difícil para el modelo de negocio, se llama el dilema chicken or egg, ¿no? Que es aquí lo que diríamos que es antes, ¿no? La gallina o el huevo. Si tú quieres, el valor está en el efecto de red, tú tienes que atraer a muchos productores a tu red. Pero si no hay consumidores, pues no les resulta interesante. Entonces tienes que atraer a los consumidores, pero si no tienen nada que ofrecerle a nadie, pues ¿para qué van a estar en tu red? Entonces, bueno, pues ese dilema hay varias técnicas para tratar de solucionarlo. No todo el mundo lo solventa igual, pero al final pues tienes que apostar por, creo yo mi propio contenido. Por ejemplo, cuando lanzo una red, yo soy el que empieza a ser productor, a enriquecer, a crear contenido y hace
primero que sea interesante para esos consumidores y ya una cosa me va atrayendo a la otra, ¿no? Entonces la apuesta en esa gallina o huevo pues puede ser, creo mi propio contenido o subvenciono de alguna manera la entrada y no sé, cuando salió PayPal, por ejemplo, pues oye, te voy a dar 10 euros gratis y te suscribes. O es una manera de ir atrayendo a un lado o atrayendo al otro, porque aquí la importancia de la plataforma está en el modelo de red. Entonces tienes que ganarte bien tus productores, bien tus consumidores, para que esto empiece a enriquecer y ese valor sea cada vez mayor, ¿vale? Y luego otro tema importantísimo es la monetización. O sea, cómo, porque esto está muy bien, muchos modelos ven que la forma de crecer es hacerlo gratuito, pero al final esto es un modelo de negocio, tú tienes que vivir de ello. Entonces, hay diferentes maneras de productificar y de empezar a monetizar esto. Vemos plataformas como Netflix, pues modelo, oye, un fee, una tarifa plana y cada vez te voy enriqueciendo con más contenido. Hay otras plataformas que crecen, las redes sociales, bueno, pues a base de modelos gratuitos que luego con ese propio efecto de red que decíamos, cada vez te genera más interacciones, más datos, más interés y empieza todo el modelo de publicidad. Diferentes modelos que luego charlaremos en profundidad con Sara, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente os dejaba ya por terminar y que no quiero dedicarle más tiempo a esto, algunos ejemplos. Vemos que hay en todos los sectores, o sea, se está disrumpiendo con este modelo pues desde sectores físicos, como todos conocemos, Airbnb, como Uber, pues está todo el tema del entretenimiento, los marketplaces como Amazon, el mundo tecnológico, o sea, que está abriendo estas comunidades y cada vez hay más desarrollos open source, o sea, desarrollos abiertos para que todo el mundo enriquezca con soluciones. Es algo que vemos ahora, por ejemplo, en el mundo tecnológico del que yo vengo con IoT, con tema de 5G, pues es fundamental ese ecosistema de partners que enriquecen tu plataforma dando aplicaciones. Entonces lo tienes que dejar abierto y tienes que dejar que otros empiecen a innovar por ti porque tienen mucho más capacidad esa comunidad que la que puedes tener tú solo por muy grande que sea la compañía, ¿vale? Entonces ya os digo, esto a modo de ejemplo. Entonces, sin más, yo creo que, como decíamos, importante es charlar con Sara y yo lo primero que te quería preguntar es tu trayectoria. Cuéntanos un poquito más, aparte de la introducción que te ha hecho Juan, algo que quieras destacar para que te conozcamos un poquito más. Que Juan me ha hecho tan guapa. Te ha dejado algo, Juan, sin contar. Que no sé si puedo añadir algo más relevante, pero sí lo que puedo decir es que llevo casi toda mi vida como fósforo de la tecnología desde chiquita. Así que hablando yo empecé con Atari, el Sega Game Gear, también comprando mi primero Mac con dinero que yo, sabes, que gané vendiendo advertising, así que publicidad, en mi primer trabajo en el periódico de mi universidad, ¿no? Así que siempre he sido un gran fan por curiosidad, ¿no? De la tecnología, soy un gran fan de ciencia ficción y por eso, a pesar del hecho de que tengo una licenciatura en periodismo y otro máster en algo que es muy raro y Francisco pues, lo ha mencionado en el sector sanitario y yo empecé, Francisco, en 2 startups que en el año 90, voy a ponerme años ahora mismo, 98, intentamos lanzar un producto que se llamaba Medem, que era una especie de LinkedIn para médicos, pero para empezar a conectar médicos directamente con sus pacientes en modo virtual, pero al final de los años 90, y no funcionó, no funcionó, o sea, es que el mercado no estaba preparado para ese producto, así que el startup fracasó, pero la idea era brillante en ese momento, pero es que todo tiene su momento, ¿no? Todas esas plataformas tienen su momento. Yo también he trabajado en lo que eran redes sociales, pero internas, como Yammer y SharePoint, antes de lanzarme a LinkedIn, con lo cual he trabajado bastante en el mundo de Big Data y también en el mundo de colaboración y de plataformas y en redes. Con lo cual, de hecho, he pasado la gran mayoría de mi carrera en ese mundo. Con todo este conocimiento que tú tienes, ¿cuál crees que son las claves ahora mismo para este crecimiento exponencial que están viviendo los modelos de plataforma?
Bueno, yo creo que en los últimos 2 años claramente ha sido COVID, así que COVID ha sido un impulsor importante, el hecho de que no podemos salir de nuestras casas y las redes sobre todo son sociales, así que son mercados digitales o intercambios digitales donde nos encontramos o donde compramos o donde interactuamos, con lo cual creo que en los últimos 2 años yo creo que COVID pues, ha sido un impulsor importante para muchos modelos de red, así que de redes. Pero honestamente creo que puedo nombrar 4 cosas por qué las redes tienen tanto éxito, ¿no? El primero es porque la mayoría están simplificando un proceso, están simplificando algo, una conexión, una compra, está haciendo nuestras vidas más fáciles. También es el tema de desintermediación, así que estamos acortando la conexión que hacemos con un lado de un mercado y otro, o un lado de una conexión y otro. El otro es facilitar o empoderar. En el caso de LinkedIn, Esther y yo lo hemos hablado, yo creo que LinkedIn tiene mucho éxito en muchos frentes, pero creo que una de las cosas que ha hecho muy bien LinkedIn es empoderar un lado de un mercado, el mercado laboral, donde un lado del mercado no tenía mucha información. Y la información en este caso es poder, es dónde está el trabajo, qué es mi valor en el mercado, cómo llego directamente a alguien que me puede contratar, porque 80% del mercado laboral está oculto, así que no se publica vacantes. Con lo cual, sabes que este hecho de que puedes hacer relaciones y crear tu red, porque sabemos todos que igualmente, de hecho, muchos estudios de LinkedIn han encontrado que tú vas a encontrar tu nuevo proyecto, tus futuras oportunidades con ex compañeros de otros trabajos. No solamente amigos, o tu primo, o tu padre, o tu tío. No. O sea que la mayoría de las oportunidades vienen de ex compañeros de trabajo. Y eso es como empezó LinkedIn. LinkedIn empezó con unos ex de PayPal, Reid Hoffman, uno de los fundadores de LinkedIn, como uno de ellos, porque después de que se estalló, ¿no?, de la burbuja de tecnología en el año 2000, había mucha gente en Silicon Valley en la calle, sin trabajo. Y LinkedIn, Reid pensó en este momento, tiene que haber una manera con tecnología mantenernos en contacto para ayudarnos unos a otros a encontrar nuevos proyectos. Y eso es como empezó LinkedIn y sigue así hoy, de útil. Muy bien. Sadi, uno de los temas importantes es entender el valor de LinkedIn, que ya nos lo has introducido. Ese algoritmo que hay detrás, algunas claves que nos puedas dar, ¿cómo funciona? O sea, realmente, ¿por qué me enseña a mí las publicaciones de unas personas y no de otras? ¿Cómo mueve las mías? ¿Dónde puedo encontrar yo maximizar ese valor? Bueno, es una falacia que hay un algoritmo, ¿no? Hay varios algoritmos, así que es una plataforma con una inteligencia y un machine learning importante y esto va creciendo. Y LinkedIn gana, o sea, tenemos que recordar cómo gana dinero LinkedIn, ¿vale? Así que LinkedIn gana dinero por modelo suscripción, así que por las suscripciones de la gente que paga mensualmente para tener mayor acceso a la plataforma y mayor funcionalidad. Pero es una pequeña parte. Bueno, cuando yo salí de Microsoft era un 5%, no sé si ha crecido mucho más, pero un 5% del revenue. La gran parte del revenue viene de 4 líneas de negocio, de advertising, que es marketing solutions, que es más B2B que B2C. Talent solutions es todo lo que es alrededor del proceso de selección, adquisición y selección de talento. Y luego la parte comercial, que es Sales Solutions, y luego lo que es LinkedIn Learning, la experiencia de Learning, que es el último producto que se añadió pues, hace 5 años con la compra de lynda.com, ¿no? Y ahora están reforzando bastante la plataforma de e-learning, ¿no? Entonces, el modelo de suscripción que paga individualmente, pero también las empresas pagan suscripciones por parte de sus empleados, eso es donde viene la gran parte del revenue. Con lo cual, hay varios algoritmos que van en servicio de reforzar esos productos, ¿no? Entonces, el propósito de LinkedIn primero es asegurar que tu experiencia profesional, que tú estás cumpliendo tus propios objetivos, que pueden ser que tú eres comercial
y quieres encontrar nuevos clientes o crear relaciones con tus clientes, que necesitas trabajo o necesitas trabajadores. Entonces, eso es que estás moviendo más en el momento de talento. Eres un freelancer y necesitas clientes o estás buscando nuevas oportunidades, etc. También conectando, es que en este mercado laboral, conectando la demanda con la oferta, ¿no? Y hay mucha gente que están ahí solamente para aprender socialmente, aprender y estar ahí para hacer networking. Entonces, hay varias razones. Es que lo que premia los algoritmos de LinkedIn, no solamente de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, premia las acciones. Así que tú tienes que pensar en tu perfil como varios puntos de datos. Tú eres muchos datos y hay datos que tú dejas en LinkedIn, pero también hay datos que son tus comportamientos, tus propios comportamientos en esa red. Y el algoritmo de LinkedIn, mira dónde has trabajado, tus intereses, los datos que tú dejas, pero también intenta casar esto con tu comportamiento en la propia plataforma y también pues te sigue, o sea, es que si tú permitas ese seguimiento tras otras plataformas, otras apps, para intentar crear un perfil más completo de Sara y cuáles son los intereses de Sara, qué es lo que hace, qué es lo que mira, qué es lo que lee, qué es lo que guarda, con quién está interactuando, para poder ofrecerte más servicios de valor en la plataforma. O sea, en la parte de monetización que dices, hay una fase en la que, como hablábamos al principio, ¿no? Tú tienes que empezar a enganchar a tu red, porque no la tienes. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo lo hizo LinkedIn? O sea, Bueno, al principio, y no era muy popular, era pedir permiso de cada usuario, coger todos los contactos en tu directorio de contactos y añadirlos a LinkedIn y luego mandar invitaciones a todo tu libro de contactos, ¿no? ¿Ha dejado de hacer esto? Y ahora lo que hace es sugerencias. Entonces va, o sea, es que mira quién trabaja en tu compañía, mira tu red actual. Entonces va haciendo sugerencias de, te puede interesar esta persona. No sé si habéis podido bajar un poquito cuando tú estás haciendo conexiones y bajas un poquito en la lista de, cuando vas a tu pestaña de conexiones, que si tú vas bajando para ver si realmente está acertando. En mi caso, como tengo una red tan diversa e internacional, veo que a veces se confunde el propio algoritmo y estaba mirando gente que lo miro yo y es que no entiendo porque me está surgiendo, a veces me pasa y a veces acierta. Así que no es absolutamente infalible los algoritmos de LinkedIn porque y esto va al peligro, Esther. Esto va al peligro de inteligencia artificial, porque siempre hay un cómico que dice que el algoritmo cuando se confunde se va corriendo a mamá, como un niño, que dice, if it's confused, it runs to mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que va al dato más común o el perfil más común y muchas veces es un error. Por ejemplo, tú eres un reclutadora o un cazatalentos y estás buscando gente con éxito en el mundo de inteligencia artificial. Estás buscando programadores. Estás buscando gente que son expertos en ciencia, en la ciencia de datos, ¿no? Y vas mirando y quieres una persona que tiene 10 años de experiencia y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que tú vas a encontrar con el algoritmo, porque el algoritmo no sabe cómo distinguir años, o sea, es que solo no sabe cómo interpretar varios tipos de experiencia. Entonces, normalmente coge un perfil que suele ser masculino, que viene de ciertas universidades, es que siempre es que va a un perfil muy común, es que no te da mucha diversidad de opciones, porque no sabe cómo interpretar como un ser humano, y hay muchas plataformas que han intentado hacer reclutamiento o selección de talento solo utilizando algoritmos y todos han fracasado. O sea, ahí te dice, si has estudiado en el MIT, sabes de tecnología. Sí, eso es.
Sí, que vienes de esta universidad, que has estudiado, que tienes estas competencias en tu perfil, que tienes esta experiencia, que has trabajado en estas empresas. Esto es, sabes que tu candidato ideal. ¿Y qué es lo que pasa? Es que suele, sabes que darte, pues, un ejército de clones. Así que es como la guerra de las galácticas, que siempre, sabes que estás encontrando, pues, te estás encontrando como persona de recursos humanos con ¿sabes qué? Un grupo de talento que es muy como minimis. Eso es lo que introducías tú antes, o sea, estamos hablando de muchas ventajas que tienen las Sí. plataformas, pero también tienen riesgos. Sí. Y uno de los riesgos que sí que estamos viendo pues es ese sesgo, ¿no? O sea, Sí. si tú entrenas a los modelos con datos siempre similares, pues el resultado que vas a sacar, lo que dices, ¿no? Ante la duda me voy a mamá, ¿no? Me voy al resultado. Sí, me voy a que mamá, me voy a mamá, me voy a lo que sé. Más riesgos que veas. ¿Qué otras cosas crees que hay que preocuparse en todo este mundo de plataformas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde ves ahora mismo? Bueno, yo creo que el tema de privacidad, así que todos sabemos, no sé cuánta gente aquí, lo podemos hacer con las reacciones, cuánta gente aquí ha leído todos los términos y condiciones de LinkedIn. Los Yo términos sí, y condiciones. los términos y condiciones de uso de la plataforma y cuando se actualiza, o en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, o en Amazon. Nadie. No. Yo tengo conocimiento suficiente para poder controlar unas cosas de mi privacidad, para controlar la información que me viene, para controlar la cantidad de información que me llega por correo o por mensajero o lo que sea, pero 90%, incluso 95% de la población no sabe cómo hacerlo. Entonces, sabes que esto es un baile con el diablo, un poquito. Estamos cediendo nuestra información que vale muchísimo dinero, estamos pagando como un tipo de impuesto. ¿Sabes que esto es un tipo de impuesto? Estamos cediendo nuestros datos en favor, ¿sabes que del uso, ¿sabes que por conveniencia, porque estamos sacando valor de la plataforma. Creo que en algún momento voy a empezar a cerrar unas plataformas porque no los estoy utilizando y tengo un poco de resentimiento, ¿no? que están haciendo dinero con mis datos y no estoy sacando ningún tipo de valor. Pero yo creo que el gran peligro aquí es el tema de privacidad. Y hay otra cosa, Esther, que lo hemos visto con la publicación de los informes que viene del propio Facebook, es las plataformas y las interacciones y la información puede ser tóxica para mucha gente, sobre todo jóvenes. Te voy a hacer la última pregunta para que abramos debate, ¿vale? Además también hay alguna pregunta ya en el chat y bueno, va un poco en línea de esto, ¿no? O sea, ¿tú crees que tienen demasiado poder las plataformas? Absolutamente. ¿Hacia dónde va el futuro, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que estamos entrando en una década de reckoning, la edad de reckoning para todas las plataformas. Bueno, a todos. Yo creo que estamos entrando ahora mismo, yo creo que entre el gobierno de los Estados Unidos, que está mirando ahora mismo con lupa a Google y a Facebook y creo que casi todos los demás y Twitter, y la Unión Europea, que no sé si esas grandes plataformas, bueno, primero se van a permitir más adquisiciones por parte de esas plataformas de más tecnologías que pueden empoderar y agrandar, ¿no? su influencia en el mundo. Y segundo, no sé si los gobiernos van a permitir, y ni siquiera el público, yo creo que va a haber una reacción contraria hacia esas plataformas. Yo creo que muchos consumidores van a marchar con sus pies, así que vote with their feet y salir. Así que cuando se filtra más y más y más información, creo que estamos en una década donde la gran mayoría de esas plataformas van a sufrir un poquito lo que ha sufrido el sector de energía, el sector de plásticos, así que va a haber vale, pues yo he beneficiado de esta conveniencia hasta ahora, pero veo que, ¿sabes? Que la conveniencia y el beneficio que yo estoy sacando no merece el precio que estoy pagando, y creo que va a haber pues un gran precio que las plataformas van a tener que pagar, o gran parte de su revenue que van a tener que renunciar.
Muy bien, voy a dar paso a las preguntas y si no, pues hago yo alguna más. Pero teníamos una de Celia. Tenía curiosidad por entender cómo escogían las plataformas el modelo de negocio. Que efectivamente habéis mencionado que hay muchos diferentes modelos de negocios y qué criterios un poco consideraban. Vale, pues en mi opinión hay muchos que han funcionado con el modelo freemium, empezando con el modelo freemium, Celia. Pero tienes que ofrecer algo muy importante a cambio de el modelo freemium. Y tiene que haber una evolución. O sea, es que cuando estás empezando, estás ofreciendo o unos servicios o unos contenidos muy valiosos para el usuario final. Y luego, igual que Facebook y LinkedIn y Twitter, y sabes que vas acortando, sabes que lo que siempre vas a tener, creo que tienes que tener un compromiso con el usuario final, que siempre vas a ofrecer algo de freemium que es de alto valor para mantener esos usuarios en la plataforma. Porque las plataformas solo, y Esther ha referenciado esto, lo que importa en plataformas es masa crítica. ¿Vale? Y hay muchas plataformas que han renunciado mucho dinero durante muchos años porque lo que es importante es escalar lo más rápido posible en el menor tiempo posible para llegar a esa masa crítica y luego vas pensando en monetización. La mayoría de las plataformas lo han hecho así y Amazon, no sé si sigue perdiendo dinero, pero durante años estaba perdiendo millones. LinkedIn igual, incluso cuando estaba cuando no estaba con Microsoft y estaba públicamente, sabes que estaba, era una empresa pública. Y me acuerdo. Spotify también. Sí, sí. Así que hay muchos que renuncian dinero porque sé que su meta es llegar a X millones o billones de usuarios y luego empezar a pensar en cómo fidelizarles y cómo monetizar esa audiencia. Porque es como la ventaja del primero, o sea, es que la ventaja del primero en el mercado, 1, y 2, o sea, es que el más grande es muy difícil desplazar el más grande una vez que se haya establecido en el mercado. Creo que la experiencia del cliente es muy importante, Celia. Así que hay muchos que tienes que pensar en por qué ha fracasado MySpace y por qué ha ganado Facebook. O otros, así que MySpace o Facebook, había otras plataformas tipo Facebook en el mundo que existían antes. ¿Por qué? Porque alguien, o Mark Zuckerberg, ha cogido el modelo, pero ha hecho una interfaz un poco más amigable y ha hecho la experiencia mucho más fácil y amigable para el usuario final. Entonces, creo que hay 3 cosas que cuentan. Primero, que la compañía está dispuesta a perder mucho dinero al principio para escalar a nivel plataforma. Así que estamos hablando de plataforma, eso se llama masa crítica. ¿Cómo llegas a masa crítica? Básicamente regalando funcionalidad y escalando lo más rápido posible. Luego, experiencia del usuario, concentrando mucho en la experiencia del usuario y teniendo muy, muy claro cuál es la propuesta de valor para el usuario final, para la plataforma. Y si realmente esto tiene mérito y es monetizable, sabes que cuando tú llegas a esa masa crítica. Yo aquí por añadir, bueno, a lo que está comentando Sara, al final el modelo es distinto según la plataforma y Sí. ahí está la clave, ¿no? En entender cómo tú a tus productores les haces atractivos que estén ahí y a tus consumidores pues les das un valor que es el que quieren, ¿no? Hay veces que ese modelo pasa por coger un revenue de cada una partecita de cada una de las transacciones, por ejemplo. O sea, que los modelos es que depende del sector, probablemente, pues cuando estamos hablando del entretenimiento, tenéis el caso de Netflix, ¿no? Es una tarifa plana, en otros, pues cuando estamos hablando de una transacción constante, simplemente es un porcentaje de esa transacción. Le puedes cobrar al consumidor, le puedes cobrar al productor. Ahí lo que tienes que ver también, y una cosa importante, es quién está aportando el valor principal de tu plataforma. Y al que esté aportando ese valor es al que más tienes que cuidar y hacer que crezca. Entonces, eso también... Estoy de acuerdo contigo, Esther, pero Francisco ha puesto que nos ha retado aquí diciendo que hay que crear valor igual en los dos lados del mercado. Y Francisco, honestamente,
estoy contigo, creo que tiene que ser democrática, pero honestamente, si tú hablas con cualquier músico, ¿tú crees que los músicos están muy contentos con Spotify? Vamos a ver, no, quizás no está bien expresado. Mm. Lo que quiero decir es que cuando tú tienes un negocio porque creas valor para otro. Esa creación de valor es una propuesta de valor. Entonces, lo que he querido decir es que como tienes dos partes, para que esto funcione, tienes que estar creando una propuesta de valor que será distinta para cada caso, pero una propuesta de valor que tiene que tener valor para un tipo de cliente y tiene que tener valor para el otro, que es el productor. Entonces, ahí es donde tú tienes que saber cómo creas valor simultáneamente para dos, que serán dos propuestas de valor distintas, porque la propuesta de valor del productor no se parece a la del consumidor, pero tienes que saberlas conjugar. Eso es lo que me quería Es verdad, decir. lo que pasa es que desgraciadamente yo creo que desafortunadamente hay unas plataformas que la propuesta de valor empezó como exposición, mayor exposición, no tienes que lidiar con un productor, sabes que cortando los del medio, estás llegando directamente al público. Lo que pasa es que también están sacrificando bastante revenue, entonces tienen que crear otro modelo de negocio y luego cuando esa plataforma llega a tal escala que no es posible, o sea que tienes que estar con ellos o sí, y hay muchas plataformas que básicamente están así. Así que, por ejemplo, Facebook ahora mismo para la pyme, en muchas pymes es absolutamente imprescindible y no hay muchas otras opciones. O vas con Google y intentas lidiar con Google Ads y para tu publicidad para tu pyme, o estás con Facebook. Entonces, para mí, sí, hay propuesta de valor en los dos lados de las plataformas, pero creo que muchas plataformas están premiando un lado, las necesidades y el valor de un lado más que el otro, desgraciadamente. En esto pasa como en todos los negocios, que hay unos negocios que salen porque saben hacer una propuesta de valor atractiva y otros que no salen porque, bueno, pues pasará lo mismo y pasa lo mismo con las plataformas. Sí. Juan, tenías la mano. Vale. A ver, esto es una pregunta un poco en la línea de lo que decía Celia, o bueno, que quizá a Celia también le interese. A ver, hasta ahora hay plataformas, pues digamos que ha habido una separación, dices, plataformas sociales, comerciales, profesionales. Quizá dentro de las sociales, pues puede haber, dices, no, el Facebook es gente de 30 más, o Instagram, o Twitter es política y poco más. Pues lo mismo que tradicionalmente los negocios, pues se pasó del gran almacén, pues no, ya se pasó al Decathlon, que era solo deporte, o al Leroy Merlin, que era solo bricolaje. La pregunta es, ¿tú crees que todavía hay mucho campo abierto en el mundo de las plataformas, de tal forma que Amazon ya no va a ser... pues Amazon empezó vendiendo libros y discos solo. Y ahora es todo lo contrario, ahora es como un Corte Inglés, desde una aguja hasta un elefante o un safari, ¿no? ¿Tú crees que las plataformas se van a ir especializando también y así que puedan tomar algo más de sentido? Creo que Amazon tiene algo que es muy difícil combatir y es Amazon Prime. Y no hemos hablado de eso. Así que no hemos hablado de servicios como Prime. Honestamente, Juan, sí, creo que hay espacio para un proveedor, una plataforma, que se puede crear una plataforma de bricolaje o a lo mejor, bueno, de inmobiliario. Así que sí hay otras plataformas donde Amazon hoy no juega, que van a ser súper nicho, porque y los usuarios van a ir ahí por mejor experiencia del cliente. Y donde Prime no es tan importante. O sea, es que el hecho de Prime, yo creo que Amazon ahí, pues no sé si habéis leído la historia de cómo se creó Prime, pero hay un libro que se llama Exponential Organizations, que es absolutamente extraordinario, que describe un poquito cómo se ha creado Prime y otras organizaciones que están intentando replicar, ¿no? Ese modelo de negocio, pero hay espacio en el mundo para crear mejores plataformas. También yo creo que, vuelvo a lo que he dicho antes, y creo que estamos entrando en una época donde los gobiernos y los usuarios están mirando con lupa las actuaciones y las prácticas y los procesos y los principios de las plataformas
y van a escoger plataformas que están mejor alineadas con sus valores, sobre los cuales tienen más confianza y donde tienen mejor experiencia. Esther, no sé qué crees tú o otro participante. Yo, vamos, ahí estoy de acuerdo. O sea, es verdad que la diversidad y el que tengas un producto muy completo te da un valor. O sea, hay temas como el Prime que ya es muy difícil. O sea, lo que sí que es una característica que suele pasar en las plataformas es que cuando una crece ya domina todo. Entonces ahí, claro, lo que se está mirando con lupa son, bueno, pues por competencias y no hay que facilitar que entren más actores en cada uno de los tipos, ¿no?, de plataforma. Entonces es difícil que entre otro y siempre tiene que entrar con un enfoque muy distinto que dé un valor o un servicio muy distinto. ¿La especialización puede ser uno de ellos? Pues yo creo que sí, seguramente sí. O sea, hemos pasado de plataformas para todo el público, como puede ser, o sea, redes sociales en las que estábamos todos, como podría ser Facebook, a temas ya que se están creando muy específicos para músicos, por ejemplo, que Sara está ahí también en un proyecto, luego si quieres nos cuentas, Sara, en un minutito. O sea, ya temas de nicho que está creciendo alrededor de servicios ya muy específicos para poder competir con los grandes gigantes, porque en la línea de lo que decíamos antes, tienen tanto poder que es que ya empieza a asustar el poder que tienen y hay que limitarlo de alguna manera. Y eso, una vez que han entrado, entrar en ese mercado es prácticamente imposible. Tienes que hacer un enfoque tan distinto como especializarte en algo muy concreto. O sea que, desde luego, el crecimiento irá por ahí o irá porque se meta una regulación muy fuerte que intente frenar el poder que tienen tan enorme algunas plataformas ahora mismo. Bueno, en línea de... Sigue, Adolfo. No, perdona, Sara. No, sigue, Adolfo. No, que iba a comentar que también es posible que estemos asistiendo solo a parte del ciclo de vida de las plataformas y que nos quede por cubrir una segunda fase. Y hay algunas que empiezan a mostrar debilidades, es decir, Facebook ya no es el único. Hoy en día un nativo digital, como decimos, o alguien muy joven que va a redes sociales, va a TikTok, no va a Facebook. Es decir, quizá estamos ahora empezando a asistir a la segunda mitad del ciclo de vida de las plataformas y empezamos a ver cosas que no veíamos hasta ahora, como que el que llegaba se quedaba. Hombre, a Amazon parece difícil moverle, eso es verdad, como que el que llegaba se quedaba, o como el único que llega al primero es el que tiene espacio, y quizá asistamos en los próximos años a la caída y muerte de algunas plataformas. Agotamiento, ¿no? Dan síntomas de agotamiento, eso sí. Eso la especialización. Francisco. Claro, que lo combatirán, como decía antes Esther, pues con otras propuestas de valor, y una de ellas puede ser especialización, efectivamente. Lo he puesto en el chat, como hemos llegado a tiempo, pero creo que volviendo a todo lo que estamos diciendo, esa segunda etapa, hay un ex Googler que se llama Sridhar Ramaswamy, que ha creado un nuevo proyecto, un nuevo buscador, es un startup que se llama Niva. Y es que lo he empezado, o sea, es que va a ser un buscador que pagas por suscripción. Y va en línea de, no sé quién lo ha mencionado, que hay muchos que no quieren ir a Amazon, Juan lo ha mencionado, que no quieren ir a Amazon, que quieren patrocinar pequeños comercios, pero es muy difícil cuando tú no puedes poner en Google, quiero comprarme un abrigo de un vendedor, quiero abrigos, pero quiero abrigos por una tienda que está en mi código postal, ¿no? Google es muy difícil que haga, o sea, es que encuentre esos resultados en el SERP. Va a ser muy difícil que aparezca algo local en la primera página de tus resultados. Y ese tío, pues la premisa de la compañía es que él cree, y es ex Google, de Facebook y Amazon, no han escalado de forma responsable. Lo dice en cada entrevista, no ha escalado de forma responsable. Con lo cual, lo que él quiere hacer es tener una compañía grande con éxito, pero quiere escalarlo de forma responsable. Y creo que muchos consumidores van a empezar a pensar o van a estar en línea con sus filosofías. Y creo que, Adolfo, esto es la segunda etapa, no es solamente los gobiernos. Yo creo que muchos clientes
eso va a ser, es que va a tocar algo emocional en los consumidores y van a decir, sí, prefiero pagar por ese buscador para tener resultados y patrocinar, es que no dar todo mi dinero a los dioses de Amazon y que el dinero se quede en mi comunidad. Y sin publicidad, según anuncian. Eso es, según publicidad, según anuncios, así que estoy dispuesto a pagar. Por eso digo, así que estamos pagando un impuesto para utilizar las plataformas. Estamos pagando un impuesto. O pagamos por un lado o pagamos por otro. Es que ahora, yo creo que ahora es una especie de monopolio. Entonces, lo que va a ocurrir, bueno, hasta ahora han disfrutado, pero lo que va a ocurrir es que ya el consumidor ya es experto y entonces ya exige. Y a mí ya no me vale, como dices en Google, poner busco tal y que Google me ponga lo que él quiere primero o porque a Google le han pagado para que lo ponga primero. Sí. A mí eso ya no me vale, ¿no? Claro. Yo creo que estáis planteando un tema, Sara, que me gustaría conocer tu opinión, y es el tema de defensa de la competencia. Las autoridades norteamericanas siempre han hecho gala de hacer una defensa a ultranza de la competencia. El caso, digamos, para algunos de nosotros más conocido es cómo obligaron a AT&T en su momento a romperse en varias compañías porque de alguna manera pensaban que el tema de las telecomunicaciones cada vez era más importante para la sociedad y no podía estar en manos de una sola compañía. ¿Tú crees? Y de hecho, las autoridades de la competencia en Estados Unidos, creo que fue el año pasado, precisamente investigaron, yo creo que lo has mencionado tú, a Google y algún otro, y en Europa también se está haciendo, para que desde el punto de vista de la competencia, ver si están, digamos, dificultándola y por lo tanto hay que hacer algún tipo de actuación sobre ella. ¿Cuál es tu opinión, Sara? Estoy absolutamente convencida que el gobierno, bueno, si siga las demócratas, bueno, no, los republicanos también. Yo creo que es casi el único que los demócratas y los republicanos en mi país donde están de acuerdo. Todos odian a compañías como Facebook y Amazon. No sé si conocéis la secretaria, bueno, es ejecutiva del FTC en los Estados Unidos, que se llama Lina Khan, tiene 32 años y sabe muchísimo de tecnología. Así que el problema de los Estados Unidos es que ningún senador, ningún hombre o mujer de Congreso, ninguna persona en el gobierno sabía algo, así que ignorantes totalmente de tecnología, pero Lina Khan no. Sugiero que leáis la biografía o vais a, se llama Lina, L-I-N-A, Khan, K-H-A-N, va por ellos, Francisco, va por ellos. Creo que la competencia sí, yo creo que, bueno, la competencia y creo que también el poder que tienen con la información, o sea, es que el monopolio de información, no solamente el tema de revenue, es el sí. monopolio de información. Pero sí, yo creo que, por eso digo, en los próximos 10 años va a ser, la próxima década va a ser muy interesante. Sí, Lina Khan, eso es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que estamos ya fuera de hora, pero yo creo que el tema es interesante y da para mucho debate. Claramente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo muchas, pero me las callo. Pues di otra más, Juan, venga, para cerrar. No, es que va siempre en la misma línea que pues hacia ¿cuál crees que va a ser la primera en explotar en pequeñitas, ¿no? ¿Qué plataforma o cuál? Yo creo que van a hacer algo. ¿Cuál es la más saturada ahora mismo? Facebook. Yo creo que Facebook. Mi apuesta es Facebook. Vamos, yo de Facebook, otra de las preguntas, ya que me lo pones a huevo, prácticamente entiendo el sentido y lo veo logiquísimo, todas las plataformas que existen, excepto Facebook. Entonces, no sé cuál es el origen, o sea, qué idea tuvo que tener Zuckerberg para decir, voy a crear esto. Porque si dices, bueno, Instagram, los jóvenes es normal que entre ellos tal, o el Twitter es muy político, de famosos y Facebook demás. Empezó como Meetic para universitarios. Sí. Vale. Sí, claro. O sea, algo de citas, Era ¿no? Meetic. Es que empezó para Sí. conocer a gente en universidades y luego se extendió. Hay una película precisamente que cuenta eso. No tenía motivaciones nobles, ¿eh? Vale.
Sí, súper o sea, nobles. dices Mythic y digo, pues también veo el sentido a todas, pero Facebook, yo es que no lo veía, digo, ¿dónde está aquí la gracia o el chiste de Facebook? Bueno, curiosamente hay mucha gente que intenta utilizar LinkedIn como Mythic, así que mira. Lo que dice, por ejemplo, el fundador de Niva, es que dice que tenemos que entender que hay gente muy, muy buena en el mundo y gente muy buena y gente regular y gente muy mala en el mundo. Y la gente mala siempre va a encontrar usos malos para cualquier cosa. Yo en la primera semana de uso de LinkedIn ya me intentaron estafar, me pedían dinero. ¿Cuánto tiempo llevas en LinkedIn? Poco. Poco, vale. Pues lo siento, ¿eh? Pero fue en la... Ah, no, fue en la primera... hace meses. Pero en la primera semana. Yo no sé si de alguna forma dicen, este es nuevo, a por él. Porque es un caso que no había oído nunca. No. Me pedían Pues, primero... está pasando, desgraciadamente está pasando más. Mi sugerencia es nunca, nunca, nunca abrir un documento, un enlace desde una persona que no conoces en ninguna plataforma, ni correo, ni en LinkedIn Messenger, ni Facebook Messenger, nunca, nunca, nunca. Tampoco, aunque conozcas la persona, tampoco, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, es verdad. Sí, parece raro, es una persona que nunca te manda cosas, así que tienes que tener un criterio. Es que soy súper paranoica, pero súper. Tener un poco de grado de paranoia para estar protegidos. Sí. Yo leer los términos y condiciones no los leo, pero rechazar cookies, tengo agujetas en el dedo. O utilizar incógnito, ¿no? Y luego no hemos hablado de los movimientos de Apple de quitar, ¿sabes? De empoderar al usuario para no, ¿sabes? Que las aplicaciones no pueden hacer, fastidiando el modelo de negocio de Facebook. Yo creo que Sara nos ha dado las claves para montar. Han levantado las espadas. Esas 3 claves de escalar rápido, dar algo atractivo y propuesta de valor. Y con esto lo siguiente que tenemos que hacer es ponernos a ello y montar una plataforma. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy interesante, Sara, y te agradecemos muchísimo todo lo que has compartido. Ya sabemos un poquito más de LinkedIn y de plataformas en general. Y bueno, pues animaros a todos a que os unáis a nosotros como asociación. Todas las sesiones que hacemos las tenéis colgadas en nuestra página web, Comunidad Estrategas, y a partir de ahí, pues nada, continuar profundizando en este tema quedará para mucho. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sara. Gracias y hasta la próxima.